Hola a todos y bienvenidos a El Hispanófilo. Hoy vamos a hablar de la penúltima desfachatez del Partido Socialista Obrero Español, que esta vez no solo afecta a los españoles, sino que también y sobre todo afecta al pueblo cubano. Y es que salió a la luz hace unos días un correo electrónico que al parecer se estaban enviando los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, en el que se revela una relación demasiado amistosa con la dictadura cubana. Esto, es especialmente doloroso sobre todo para aquellos que padecemos de un severo caso de hispanofilia. Porque una cosa es que nuestros problemas, y el Partido Socialista es un problema, pues no lo comamos nosotros. Pero se hace especialmente indignante cuando estas bajezas se exportan a otras realidades como la cubana, que ya es de por sí complicada y que no necesita que encima venga el PSOE para meter el dedo en la llaga. Y esto mismo que digo de Cuba también es perfectamente aplicable para el caso de Venezuela. No sé si recordáis, pero hace unos días publiqué un vídeo que se llamaba, me parece, los vínculos del gobierno español con el chavismo o algo así. Allí os contaba cómo José Luis Rodríguez Zapatero pues se paseaba tranquilamente por Miraflores y tenía una relación demasiado cercana con Maduro. Os hablaba también del caso del Seagate, que fue aquella reunión entre el ministro socialista de Transportes español con Delcy Rodríguez, dentro de espacio Schengen y a altas horas de la noche. Y os hablaba también del rescate a la aerolínea chavista Plus Ultra, un rescate que se daba además en un momento en el que cientos de miles de empresas españolas se estaban yendo a pique a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus. Por cierto, estos dos casos, tanto el del Seagate como el de Plus Ultra, llegaron a los tribunales. El primero ya se archivó y se destruyeron todas las pruebas, y del segundo no creo que tarde mucho en terminar de desestimarse. La impresión que yo tengo es que, viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez está saltando la independencia judicial desde que llegó a la Moncloa, pues no creo que al final vaya a haber ninguna sentencia condenatoria y de hecho no creo que termine su legislatura sin terminar de destruir las pruebas de que aquello realmente sucedió. Podemos decir que en materia de política exterior, la hoja de ruta del PSOE, sobre todo desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, es la de alinearse siempre con los peores enemigos de la libertad y de los derechos humanos. Y eso incluye a toda la caspa del socialismo del siglo XXI hispanoamericano y, como no, también incluye al régimen cubano. Para hacer este vídeo me he puesto mi camiseta de Patria y Vida, que me llegó el otro día y me parece, la más apropiada para hablar de este tema. También hablaremos acerca de la resolución de la Unión Europea sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que es una resolución que abre la puerta a la anulación del acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con la isla. Pero vamos a empezar desde el principio. Y es importante que todos entendamos qué es el Partido Socialista. Y que todos entendamos por qué el hecho de que ahora se hayan demostrado los vínculos del PSOE con la dictadura cubana, pues es que no nos sorprende demasiado a los españoles. Ya estamos acostumbrados, o por lo menos estamos bastante insensibilizados a los comportamientos erráticos e injustos del PSOE. Tened en cuenta que es un partido que tiene más de 150 años y que ha participado en la gran mayoría de las malas decisiones que se han tomado en España. De hecho, podemos decir que ha sido el protagonista de la gran mayoría de ellas. Lo que hay que entender también es que el PSOE es, sin duda, el partido político con más poder de todo el país. Más que nada porque cada vez que gobierna lo que hace es desplegar una auténtica red clientelar que crece año tras año y que afecta a medios de comunicación, que son en la gran mayoría afines al PSOE, afecta a los sindicatos, a los que riegan continuamente con dinero público, también tiene comprada, con dinero público por supuesto, a la industria del cine, a las asociaciones feministas. Es decir, cualquier industria o cualquier organismo que tenga un poco de visibilidad en España, tened claro que ya está comprada por el PSOE. Es el partido político arquetípico que va a traspasar todas las líneas morales que se le presenten con tal de conseguir votos y más cuotas de poder. Por ejemplo, si ocurre cualquier desgracia en nuestro país, tened claro que el PSOE va a estar siempre ahí para echarle la culpa a la maldad de la derecha.
Ocurrió con los atentados del 11 de marzo, ocurre cada vez que muere una mujer a manos de su marido, cada vez que muere un niño, o ocurre también cuando, por cosas de la vida, pues hay alguien que se infecta de ébola. Pase lo que pase, el PSOE va a utilizarlo para sembrar el odio y para enfrentar a una parte de la población española con la otra. Este es el partido del que estamos hablando. Es el único de los grandes partidos españoles que tuvo un brazo armado que utilizaba para amedrentar, para perseguir y para asesinar a sus opositores. Me refiero a la Guardia Motorizada. Es el partido que votó en contra del sufragio femenino porque, al parecer, las mujeres españolas eran demasiado conservadoras. Es el partido que puso en marcha un golpe de Estado, el que alentó la quema de conventos, de iglesias y de bibliotecas. Es el partido que perpetró al menos un fraude electoral, y es el partido que inició la Guerra Civil Española cuando se le ocurrió asesinar al líder de la oposición. Bueno, imagino que algunos pensaréis que, es que eso pasó en los años 30. Y sí que es cierto, pero es que después del regreso a la democracia, después de la muerte de Franco y después de la transición, el PSOE también ha hecho de las suyas. Acordaos del gobierno de Felipe González, o por lo menos de cómo su gabinete de gobierno puso en marcha el terrorismo de Estado de los GAL, que era un grupo armado por el gobierno para asesinar a los líderes del grupo terrorista ETA, pero que rara vez acertaba con los objetivos. Y es el partido que ahora está totalmente alineado, por cierto, con estos mismos etarras, porque necesitan sus votos para continuar en el poder. Es el partido que cada vez que está en la oposición se dedica a enfrentar a una parte de España con la otra, y es el partido que cuando gobierna se dedica a asaltar la independencia judicial, a poner en marcha leyes también para reescribir la historia oficial y para así presentarse como víctimas perpetuas, como los buenos de la película. Es el partido que aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, que es una ley que viola flagrantemente varios artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución. Es el partido que cada vez que gobierna destroza por completo la economía. Y es el partido que siempre que tiene la oportunidad se alinea con cualquier grupo, con cualquier persona o con cualquiera en general que ataque a nuestro país. Es el partido que últimamente también tiene la manía de justificar la violencia en función de quién la cometa y en función de quién la reciba. Evidentemente, si la víctima de la violencia es un conservador o un liberal, pues se lo merece porque al parecer están provocando. Y todo esto que os cuento se exageró más con José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya no digamos ahora con Pedro Sánchez. Algunos le echan la culpa a Podemos, que como es un partido chavista, pues que creen que ha presionado al Partido Socialista para tomar este tipo de decisiones. Pero no, esto empezó con Zapatero mucho antes de que surgiese Podemos y se ha visto ahora exagerado por el sanchismo. En resumen, lo que existe en el PSOE es una pulsión permanente por hacerse con más y más cuotas de poder, caiga quien caiga, y haya lo que haya por delante. Y esta es la historia de siempre con el socialismo español, que es, sin duda, una de las corrientes políticas más perversas que se pasean por el viejo continente. Esto es el PSOE. Por esto no sorprende, los vínculos que tiene ahora con la dictadura castrista. Mirad, este es el correo electrónico que os comentaba. Lo publicó hace unos días el diario ABC. Lo destapó Javier Larrondo, que es el director de Prisoner Defenders. Y os lo leo. El Partido Popular Europeo y Renovar Europa han pedido un punto en el próximo pleno sobre la situación en Cuba. Declaración de Borrell con resolución. Uno de los puntos que quieren denunciar es el descrito en este manifiesto que ya han firmado 5 diputados. Como sabéis, va a ser difícil poder pararlo. No tenemos mayoría. Me pregunto si queréis avisar vosotros a la Embajada de Cuba o aviso yo a Heidi. El gabinete de Borrell ya está al tanto. Aprovecho el mail para pedir cita con Javier la próxima semana, para tratar este tema. Y contestan: hola Pilar,
Gracias por la info. Avisamos a la embajada y te llamamos la próxima semana para la cita con JM. Bueno, pues os resumo la conversación por si hay algo que no os ha quedado claro. Eurodiputados del Partido Socialista avisan de que el Partido Popular Europeo, que es el grupo de los conservadores, y que en Renueva Europa, que es el partido o el grupo de los liberales, pues que estaban poniendo en marcha una moción para condenar la ola de represión, de encarcelamiento, de opositores y de violaciones de derechos humanos que estaban teniendo lugar en Cuba en los últimos meses. Concretamente, todo surgía a raíz de un manifiesto en defensa de los autores de la canción Patria y Vida, de los que están en Cuba, claro, que están sufriendo ataques continuos, encarcelamientos y detenciones arbitrarias. Los europarlamentarios socialistas avisan, sin ni siquiera haber leído la propuesta, que la resolución va a ser aprobada porque, para su desgracia, no tienen los votos necesarios para pararla. Es decir, en esta moción podría haber escrita cualquier cosa, que ellos iban a votar en contra sí o sí. Luego continúan diciendo que hay que avisar a la embajada de Cuba. Hablan de una tal Heidi, que bueno, lo he buscado y al parecer se refiere a Heidi Villuendes, que es la tercera secretaria de la embajada cubana en Bélgica. Es decir, que parlamentarios españoles y europeos están filtrando información confidencial a un gobierno extranjero y dictatorial. Lo que confirma que el Partido Socialista Obrero Español no es otra cosa que una herramienta de la dictadura cubana dentro de las instituciones europeas. Espías de un régimen criminal. Luego dice, el gabinete de Borrell ya está al tanto. Como ya sabréis, Josep Borrell es el alto representante para las relaciones exteriores en la Unión Europea. Y es el candidato que encabezó la lista de estos mismos, de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. O dicho de otra forma, el último representante de la diplomacia de la Unión Europea es el líder del brazo político del régimen cubano. Y por la forma en la que hablan de este asunto, los parlamentarios socialistas, no cabe duda de que Borrell está al tanto de todo esto que se está cocinando dentro de su propio grupo. El correo termina diciendo, aprovecho este mail para pedir cita con Javier la semana próxima para tratar este tema y otros si es posible. ¿Y quién es este Javier del que hablan? Pues es Javier Moreno, presidente del Partido Socialista en el Parlamento Europeo y también presidente del Intergrupo de Amistad y Solidaridad con el pueblo de Cuba. Que al parecer, más que solidaridad con el pueblo de Cuba, lo que tiene es mucha amistad con el gobierno cubano. Es un tipo que escribió en su Twitter perlitas como esta. Reconocimiento a la labor de Raúl Castro frente al Partido Comunista de Cuba y en la presidencia de la República de Cuba. Mis deseos de éxito a Miguel Díaz-Canel para que el país siga avanzando en las reformas emprendidas y mi compromiso de seguir trabajando en una estrecha colaboración con la Unión Europea. #CubaViva. Este es el presidente del PSOE en el Parlamento Europeo. Por último, la carta la firma Pilar Ruiz, también del Partido Socialista, evidentemente. Y no hay mucho más que decir. Es un asunto indignante e insultante. El país que por obvias razones debería encabezar la lucha por la libertad de los países hispanos en la Unión Europea, resulta que lo que está exportando en realidad es a parlamentarios que se dedican a compadrear con los regímenes más asquerosos y totalitarios del mundo hispánico. Es muy triste. Pero bueno, finalmente, como os digo, aquella resolución sí que salió adelante la semana pasada. Es una resolución que, además de condenar la ola represiva que está teniendo lugar de un tiempo a esta parte en Cuba, también condena la connivencia de Josep Borrell con el régimen cubano y recuerda y condena lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, la existencia de un esquema de trata de personas en las misiones médicas cubanas. Es una resolución muy significativa por muchos motivos. Primero, porque pone el foco en la mayor operación de trata de personas de nuestros días, que es la de las brigadas médicas
cubanas, a los que se somete a un trabajo forzado, a un régimen de esclavitud, a los médicos se les roba el 90% de su salario, reciben amenazas sobre sus personas y sobre todo sobre sus familias, les prohíben mantener relaciones personales con personas que el régimen considere que no comulgan con los intereses e ideales de la revolución, y les usan continuamente para hacer proselitismo político. Bueno, es lo que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo y siempre viene bien recordarlo y denunciarlo. Y es algo que también hay que recordárselo a los gobiernos que contratan los servicios de los médicos cubanos. Hay que recordarles que son cómplices de la violación de los derechos humanos. Me refiero, como no, a los gobiernos de México, a los de Panamá, a Andorra, que parece que siempre nos olvidamos que Andorra ha contratado los servicios de los médicos cubanos. Pues a todos ellos hay que recordarles que son cómplices de un esquema de trata de personas, de un esquema de esclavitud. También es importante esta resolución porque por fin se le da un tirón de orejas a Josep Borrell, que es el continuador de la obra de Zapatero en política exterior. Lo que le están diciendo es que no puede haber diálogo con Cuba si lo que está haciendo es hablar únicamente con los altos cargos del Partido Comunista y sin ni siquiera molestarse en reunirse con la oposición, con la disidencia cubana. Al parecer lo que no entiende Borrell es que Cuba no es un partido y desde luego Cuba no es un grupo de viejos que lleva esclavizando a su pueblo desde hace ya 63 años. Le echan en cara también a Borrell cómo, a raíz de su llegada al Servicio Europeo de Acción Exterior, la Unión Europea está enviando fondos al régimen cubano. Fondos que, evidentemente, el régimen cubano luego utilizará para reprimir al pueblo de Cuba y para perpetuarse en el poder, no para subsanar la crisis humanitaria en la que hoy está inmersa su población. Tercero, con esta resolución ponen el foco también en la ola de represión que está poniendo en marcha el régimen cubano de un tiempo a esta parte. Evidentemente, los cubanos que estáis viendo esto, pues estáis al tanto de la situación. Pero si no eres cubano y no estás familiarizado con la actualidad de la isla, pues solo decirte que de un tiempo a esta parte, concretamente desde el pasado noviembre, además de una situación económica muy grave, provocada por la tarea de ordenamiento, que es un ajuste monetario que hizo el gobierno cubano a comienzos de año, también por la llegada de la epidemia del coronavirus, que evidentemente ha dejado a la isla sin su principal fuente de divisas, que es el turismo, pues como digo, la situación económica es más crítica que desde los tiempos del periodo especial. A lo que también hay que sumar, claro, la pérdida del subsidio petrolero que enviaban los chavistas y que luego el régimen vendía en el exterior. Pues además de todo esto, además de la escasez, de las colas, de la falta de medicamentos, pues encima el régimen cubano está haciendo un uso de la fuerza cada vez más frecuente para acabar con la disidencia. Como digo, más o menos desde el pasado noviembre, cuando el movimiento San Isidro empezó a levantar la voz. El movimiento San Isidro, para el que no lo sepa, es un grupo de artistas cubanos que se enfrentó al régimen a raíz del decreto 349, que es una ley que prohíbe a los músicos cubanos tocar su música si no es con el consentimiento expreso del Ministerio de Cultura. Y bueno, seguramente habréis oído nombres como el de Denis Solís, el de Luis Manuel Otero Alcántara, el de Michael Osorbo, pues todos ellos son del movimiento San Isidro y todos ellos son víctimas de los abusos del régimen en su contra. Y bueno, en contra de todos los artistas que se atreven a hablar. Que otra cosa no, pero en eso la isla sí que es rica. Después de las manifestaciones del movimiento San Isidro, a ellos se unieron otros grupos opositores, pues como UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, o Cuba Decide. Bueno, pues desde aquello el régimen está desquiciado y se ha dedicado a responder de la única forma que saben, que es mediante la fuerza. Y la cosa se exageró, o por lo menos se hizo más visible para la comunidad internacional, cuando se publicó Patria y Vida. Imagino que todos lo habréis escuchado, pero por si acaso os pongo un pequeño fragmento que espero que no me bloqueen, aunque la verdad es que llevo poco tiempo en YouTube y no tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas. A lo mejor me salta el copyright y me tiran el vídeo.
Pero bueno, ahí va. Tú y yo, hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, yo doble. Ya se acabó. 60 años, trancar dominó, mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble. Ya se acabó. 60 años, trancar dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos siga corriendo la sangre. Y ahí está. Yotuel sin camiseta. También es normal, quiero decir, si yo estuviese tan fuerte como él no me gastaría ni un euro en camisetas, ¿no? Pero eso es lo que ha enfadado tanto al régimen. Y la represión, como digo, es el único arma que tienen frente a unos músicos a los que no pueden callar. La canción no es otra cosa que un grito de auxilio. Es una respuesta a los abusos del régimen y es una respuesta al lema que han utilizado los carcamales del Partido Comunista Cubano para llenar de épica su ridícula revolución y que dice patria o muerte, como si el socialismo fuese su patria y no Cuba. Pues como contestación, Michael Osorbo, Yotuel, Destember Bueno, Gente de Zona y el Funky, creo que no me olvido de ninguno, pues hicieron patria y vida. De ahí lo de ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Como digo, desde que se publicó la canción, el régimen está poniendo en marcha una campaña de acoso y derribo contra cualquier disidencia política. Bueno, y más desde que sus serviles publicaran otra canción como respuesta que se llevó las risas de todo el globo terráqueo. La canción se llama Patria o muerte por la vida. Y bueno, por una cuestión de principios, pues tampoco la voy a poner aquí. Pero si queréis verla, pues está en YouTube. Ya os adelanto que es una mala canción cantada por malos cantantes y por malas personas. Pero es bastante graciosa. Si os queréis reír un rato, pues echarle un ojo y acordaos de poner un dislike. Y esto era lo que se estaba llevando al Parlamento Europeo. Una condena a los actos represivos contra los abusos, contra los autores de Patria y Vida y contra los miembros del partido del Movimiento San Isidro. Bueno, y a todos los artistas que se están pronunciando en masa contra la dictadura cubana. Esto es lo que no quería aprobar bajo ningún concepto el Partido Socialista Obrero Español, y esto es lo que no querían aprobar tampoco muchos de los parlamentarios del grupo de los socialistas y demócratas europeos, que es la alianza en la que está inserto el Partido Socialista en Europa. Repito, los del PSOE iban a votar en contra sin ni siquiera haber leído la moción. Desde luego, esto de condenar los comportamientos de Borrell y de su política exterior, la denuncia a la violación de los derechos humanos y el esquema de trata de las brigadas médicas, pues todo esto es bien recibido. Pero claro, es insuficiente. Al final, parece que cualquier resolución de la Unión Europea siempre se puede resumir en el mismo tópico. Condenamos la persecución política y las detenciones arbitrarias, exigimos el respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos, exigimos diálogo, apertura, democracia. Que eso, pues es lo de siempre. Es de agradecer, pero al final se resume en muchas palabras y muy bonitas, pero muy poquitas acciones para respaldarlas. Pero esta resolución en concreto parece diferente. Esta moción del Parlamento Europeo abre la puerta a la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y la isla. Y tal y como yo lo veo, no es que deban hacerlo, no es solo que tengan una obligación moral de suspenderla. Es que tienen una obligación legal de cortar cualquier tipo de acuerdo con el gobierno cubano porque ese acuerdo tiene condicionantes. En
el acuerdo se incluyen cláusulas referentes al respeto a los derechos humanos. Y otra cosa no, pero las violaciones de derechos humanos en Cuba están más que probadas. Creo que nadie, decente por lo menos, tiene ninguna duda de eso. Aunque a decir verdad, cuando se firmó aquel acuerdo ya se violaban flagrantemente y de forma continuada los derechos de los cubanos. Y aún así se firmó. Pero bueno, como digo, la Unión Europea tiene herramientas para contestar si quiere. Y es, insisto, no solo deseable, sino también imperativo y obligatorio, legalmente, revocar ese acuerdo. Es lo mínimo. No se puede hablar bajo ningún concepto con quien priva de libertad a sus ciudadanos por disentir. No es de recibo. Más que nada porque la Unión Europea también está obligada al respeto de los derechos humanos desde los mismos fundamentos de la Unión. Eso está escrito en todos los artículos referentes a las relaciones internacionales de la Unión Europea. Mantener relaciones diplomáticas amables con el régimen cubano no es de recibo, bajo ningún concepto. Y ya no digamos eso de enviarles dinero. Porque no es que los viejos del Partido Comunista vayan a utilizar esos fondos para aliviar la crisis humanitaria que padecen los cubanos. Para lo que van a utilizar esos fondos es para seguir reprimiendo. Es decir, dinero de españoles y europeos para atacar a los derechos del pueblo cubano. En Cuba existe un combate de David contra Goliat, entre una disidencia que se está jugando todo para enfrentarse contra el Goliat estatal de la dictadura. Podemos decir que en Cuba hay unos 120 o 140 presos políticos. Tendría que revisarlo porque ahora no lo tengo nada claro. Los números al final suben como la espuma. Los cubanos lo que están sufriendo es el hecho de tener que vivir siempre con la sombra del Partido Comunista acechando. Tienen que lidiar con la falta de comida y de medicamentos, con las continuas violaciones a sus libertades, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas. Pero en la Unión Europea todavía hay quien se manda mensajitos con la embajada. Es que es indignante. Con esto termino. Creo que no me queda nada más que decir. Y nada, un saludo a todos los que me estáis viendo, sobre todo a los cubanos que tenéis la valentía de manifestaros y de pronunciaros en contra de la dictadura. Tenéis todo mi apoyo, mi respeto y mi lealtad. Me refiero al Movimiento San Isidro, me refiero a UNPACU, me refiero a las Damas de Blanco, a Yotuel, a Michael Osorbo, a December Bueno y a todos los cubanos que os estáis jugando todo por construir una Cuba mejor. A los que estáis peleando desde dentro y a los que estáis peleando desde fuera de la isla. A todos vosotros os digo que tenéis mi más sincera admiración y mi más sincero apoyo. A Díaz-Canel, a Raúl Castro, a toda la cúpula de carcamales del Partido Comunista y a los parlamentarios del PSOE en Europa, no os voy a decir nada. YouTube creo que censura los insultos y las amenazas, así que, bueno, me tendré que contener, pero bueno, creo que ya os imaginaréis lo que os tengo que decir. Pero sí, creo que eso es todo. Esta semana también voy a intentar hacer otro vídeo sobre Nicaragua y sobre los ataques que está perpetrando el régimen de Ortega hacia los candidatos de la oposición, tratando de amedrentarlos y de quitarlos de en medio antes de la cita electoral. Que es un asunto en el que todos los hispanos debemos involucrarnos para tratar de evitar que en Nicaragua se perpetúen los Ortega Murillo, como ya se perpetuaron en su día los Castro. Y a los que me estáis viendo desde Madrid, os informo de que uno del Metro, que es un artista callejero cubano que trabaja aquí en nuestra ciudad, bueno, en vuestra ciudad, que yo soy de Alcalá de Henares, pues a todos vosotros informaros que dará un concierto mañana jueves en Aviación Española número 3 a las 11 de la noche, en la sala Scrumbar. Y nada, espero que me acompañéis en los próximos vídeos. Ya sabéis cómo va esto, suscribíos, darle al like y nada, un saludo. Y nos vemos aquí, en el Hispanófilo.